Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto se graduara temprano, fuera un genio en Taijutsu y era entrenado por Jiraiya? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Kakashi recobró la conciencia lentamente, parpadeando para eliminar las manchas negras de su ojo. El agotamiento de chakra era lo peor. Sentía las extremidades como plomo, la garganta seca y el cerebro lleno de algodón. Creía haber aprendido las consecuencias del abuso del Sharingan en los casi 14 años que llevaba en posesión del ojo de Obito, pero no podía tomar a Momochi Zabuza a la ligera, no con su equipo en peligro. Habían reaccionado al combate serio mejor de lo que esperaba. Sakura no se había separado de la sombra de Tazuna en toda la pelea, y Sasuke y Naruto resistieron, aunque por poco. No estaban preparados para una pelea real contra el ninja desaparecido, pero sobrevivieron, y eso fue suficiente para Kakashi. Naruto, en particular, había sido mucho más hábil con su Kenjutsu de lo que esperaba, y su entrenamiento con el límite de su linaje realmente brillaba. Podía ver la amenaza que representaría el rubio en tan solo unos años. Una cabeza borrosa y rosada apareció sobre él y parpadeó ante la forma, su visión se aclaró lentamente para revelar el rostro preocupado de su única genin femenina. «Kakashi-sensei, ¿está bien?», preguntó ella, sus ojos verdes escaneando su figura como si buscaran nuevas heridas. Sakura, ten un poco de fe en tu sensei», la despidió con un gesto, incorporándose. Hizo un esfuerzo consciente para que no viera lo mucho que le costaba. «¿Dónde están los demás?». «Todavía no los he visto», se encogió de hombros, aparentemente aceptando que él no se muriera. Todos se despertaron tarde hoy, así que estaba ayudando a Tsunami-san. A Kakashi no le sorprendió que los genin se hubieran quedado dormidos. La pelea de ayer los habría agotado. Sasuke entró por la puerta, secándose el pelo con la toalla antes de que cayera al suelo de madera. «Sasuke-kun». Sakura se sonrojó. «No te vi esta mañana». «No es mi culpa que hayan estado holgazaneando toda la mañana», respondió Sasuke. «Entré un poco con el dobe y luego fui a limpiar». Kakashi vio una venda blanca que asomaba por debajo de la manga de Sasuke, la cual no había estado allí el día anterior. También se le formaba un moretón en la espinilla que sus pantalones cortos no podían ocultar. «¿Te lastimaste?». «Entrenamiento», dijo Sasuke brevemente. «El dobe no se contiene». «¿Dónde está Naruto ahora?». Sasuke fue interrumpido por Tazuna irrumpiendo en la habitación. «Fuego». Ondeó su sombrero tejido como una bandera de la victoria. «Gat ha muerto». Kakashi se inclinó hacia adelante abruptamente, ignorando el dolor del movimiento. «¿Qué?». «Gat ha muerto», le informó Tazuna con alegría. «Su mansión se incendió y alguien acaba de confirmar el cuerpo. Está muerto. Y la mayoría de sus hombres también». Eso no tenía sentido. No podía ser coincidencia que llegaran a Wave y que Gat muriera tan solo unas horas después. Zabuza debía estar aún recuperándose, así que quizá tuvo menos protección la noche anterior, pero no tenía sentido que uno de los aldeanos se animara de repente a enfrentarse a Gat. «¿Dónde está Naruto?», le preguntó a Sasuke nuevamente, con urgencia filtrándose en su tono. «El dobe estaba afuera la última vez que lo vi». Como si lo hubiera llamado el sonido de su nombre, Naruto entró en la habitación, arqueando una ceja mientras todas las miradas se posaban en él. Se tomó un momento para observar al extasiado Tazuna. «¿El viejo ya ha estado bebiendo?». «Gat está muerto». Se rió Tazuna. Naruto parpadeó. «¿Es eso lo que todos han estado celebrando?». Se cruzó de brazos. «¿Quién lo atrapó?». «¿A quién le importa?». Tazuna alzó las manos. «Lo único que importa es que ese maldito ha muerto y el país de las olas es libre». Naruto miró a Kakashi, como si buscara confirmación. Kakashi solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Tendría que encontrar unas muletas para poder verificarlo por sí mismo. Aprovechó la oportunidad para examinar cuidadosamente a su genin. No pudo ver ninguna herida ni manchas oscuras, ninguna ceniza ni ropa deshilachada que sugiriera que su estudiante había estado cerca de un fuego recientemente. Tampoco podía oler nada. No se le ocurría una sola razón para que Naruto derrotara a Gat él solo, y no había ninguna evidencia obvia que lo señalara como responsable. No había nada extraño en él, así que Kakashi no sabía por qué tenía esa persistente sensación en el fondo de su mente. «¿Qué pasa con Zabuza y ese ninja cazador?», preguntó Sakura preocupada. «Su jefe ha muerto y no pueden cobrar», le aseguró Kakashi. «No tienen motivos para seguir persiguiendo a Tazuna ni el puente». «¿Eso significa que tenemos que regresar a Konoha?».
Kakashi volvió a mirar a Naruto. El rubio no parecía tan emocionado como Tazuna por la noticia de la muerte de Gat. Sabía por Gai que a Naruto le encantaba estar fuera de la aldea, así que probablemente no le hacía gracia que tuvieran que irse directamente a casa, sobre todo después de que les dijeran que estarían fuera al menos 2 semanas. Nos contrataron para proteger el puente mientras se construía, así que tenemos que quedarnos hasta que esté terminado, sonrió Kakashi, captando el alivio en los ojos de Naruto antes de que se ocultara rápidamente. Podemos continuar con el plan de entrenamiento, incluso si Zabuza ya no es un problema. Él apartó la manta de encima. Tazuna-san, ¿podrías conseguirme unas muletas, por favor? Preguntó cortésmente. Me gustaría ver la mansión de Gat yo mismo. No le sentó bien no saber quién lo hizo. Podría haber un tercero del que no estaban al tanto. ¿Estás seguro de que debes moverte, Kakashi-sensei? Acarició suavemente la parte superior del cabello de Sakura. Estaré bien, Sakura. Ahora, ve a ayudar a Tazuna-san a encontrar esas muletas. Fue un poco desconcertante ver a un hombre de la edad de Tazuna casi salir de la habitación, pero Kakashi no pudo contenerse. Nadie esperaba que Gat muriera así. Ustedes dos, Kakashi señaló a Naruto y Sasuke, que estaban en silencio. ¿Oyeron algo anoche? La pareja compartió una mirada. No, negó Naruto con la cabeza. Aunque alguien lo habría visto. Si fue un incendio tan grande como lo hace parecer Tazuna, la gente tendría que haber visto algo. Tenía razón. Lo que no sabía era por qué la noticia había tardado tanto en llegarles. ¿Por qué no habían dado la alarma durante la noche, cuando el incendio habría sido más visible? Nos despertamos solo un par de horas antes que Sakura, añadió Sasuke. Ya amanecía y Tazuna y su familia despertaron después que nosotros. De acuerdo, asintió Kakashi. Ve a ver si alguien necesita ayuda en el pueblo. Seguro que las cosas cambiarán rápidamente en cuanto la gente se calme. Sasuke asintió mientras Naruto le hacía un saludo fingida y los dos chicos salían de la habitación. Era la vez que Naruto le había hablado más desde su discusión. No sabía qué había provocado este cambio, pero con el desarrollo de la misión, Kakashi iba a aprovechar lo que pudiera. Su prioridad era averiguar quién había eliminado a Gat. Necesitaba asegurarse de que no hubiera nada más que pudiera amenazar a su equipo. Naruto sonrió mientras respiraba el aire fresco y salado. Había estado navegando desde que se separó de Sasuke y colocó los sellos de explosión en los otros botes. Era un bote mucho más grande que el que Tazuna había usado para colarse en ola, pero era manejable. Naruto no sabía cómo funcionaban todas las cuerdas, velas y demás, pero había logrado colocar las velas en una posición donde pudieran atrapar el viento y empujarlo hacia adelante. Estaba preparado para usar un futón para llegar hasta allí si el viento amainaba, pero parecía mantenerse estable por ahora. Solo había mar abierto a su alrededor por kilómetros, así que dependía completamente de la brújula para guiarse. Según los mapas que había estudiado antes de partir de Konoha, solo tenía que seguir hacia el oeste para llegar al conjunto de islas que conformaban el país del agua. El océano era extraño después de haber estado rodeado de árboles toda su vida, pero simplemente alimentaba el deseo de dejar atrás el país del fuego. No sabía qué le aguardaba en el país del agua, pero lo lograría. Podía hacerlo. Tuvo que deshacerse de su sudadera y vendas naranjas, guardándolas en un pergamino en el fondo de su mochila. Tendría que alejarse del naranja por un tiempo, por mucho que le doliera. Era la única persona que conocía a la que le gustaba ese color, así que lo delataría cuando vinieran a buscarlo. Ahora vestía pantalones marrones holgados, una camiseta negra de manga larga y un chaleco marrón raído. Había dejado su itayate en Konoha. Nunca lo usaba, así que nadie se había dado cuenta. Sus espadas también estaban bien guardadas. Tendría que encontrar una menos reconocible para poder continuar con su entrenamiento. Se afeitó la cabeza torpemente poco después de zarpar, pensando que sería más fácil que teñirse, y se cubrió las marcas de bigote en la mejilla con protector solar espeso. No era gran cosa y tendría que encontrar una mejor solución, pero serviría por ahora. Se ató firmemente a la cabeza un sombrero de pescador marrón que encontró tirado en la casa de Tazuna y podía decir con seguridad que no se parecía en nada a Uzumaki Naruto. No podía cambiar el color de sus ojos, pero eso no lo delataría, no con todos los demás cambios que había hecho. Podía ver el estilo en el país del agua y adaptar algunas cosas, pero estaba bastante contento con el resultado. Esto iba a funcionar. Lo había pensado desde todos los ángulos. Había estado reuniendo provisiones desde que la casera lo había echado.
Sasuke mantendría la boca cerrada, su clon aún no había sido descubierto y, con el nivel de agotamiento de chakra que Kakashi había sufrido, podría tardar días en notar que algo andaba mal, o su clon cometería alguna estupidez y se haría despedir. En realidad, no importaba cuál fuera, siempre que ocurriera cuando Naruto estuviera al menos un par de días más lejos. No sabía cuánto tardaría en navegar al país del agua, pero no podía tardar más de una semana y tenía suficiente comida almacenada para un mes. Respiró hondo de nuevo, contemplando las olas que pasaban. Un mundo entero lo esperaba fuera de las asfixiantes garras de Konoha. Sintió una pequeña punzada en el estómago, ya fuera culpa o tristeza por dejar atrás a la gente de la que no quería huir, pero no fue suficiente para superar su odio por Konoha. No fue suficiente para borrar todas las voces que lo habían insultado, todas las miradas frías que lo seguían por la calle, todas las veces que lo habían echado de algún sitio. Konoha no podía hacer nada para reparar el daño causado. El Hokage no podía ofrecer nada que milagrosamente convirtiera a Naruto en un shinobi leal de Konoha. La voluntad de fuego de la que el anciano siempre había hablado se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando solo una furia ardiente a su paso. Estaba harto de aguantar las tonterías de la gente. Era hora de vivir la vida que había elegido. Lejos de Konoha. Sasuke cargó la enorme piedra hasta el borde del puente casi terminado. Era un trabajo aburrido, pero un buen entrenamiento de fuerza, y cuanto antes terminaran este maldito puente, antes podrían irse a casa a entrenar de verdad. Habían progresado mucho en el puente en los últimos días, incluso con Kakashi sentado a un lado con sus muletas. Ahora que Gath se había ido, los aldeanos se habían ofrecido a ayudar con el puente. Sakura había estado poniendo todo de su parte y mantenía un ritmo decente. El clon de Naruto también lo había seguido, pero Sasuke solo esperaba a que la técnica se quedara sin chakra. Nunca lo había visto mantenido durante tanto tiempo y Naruto había dicho antes de irse que en realidad no sabía cuánto duraría la cosa. Era cuestión de si el clon explotaría primero o si Kakashi se daría cuenta. Kakashi solía reconocer mucho mejor a los clones en Konoha cuando Naruto los usaba para intentar escapar de las tareas. Sasuke no sabía si era el agotamiento de chakra o el hecho de que no esperaba que Naruto usara un clon en la misión o una combinación de los dos, pero aún no había dicho nada. Naruto había zarpado hacía 3 noches y no le había dicho a Sasuke a dónde se dirigía, citando una negación plausible, así que no tenía ni idea de dónde podría estar el rubio a estas alturas. Arrojó la piedra al lugar, sacudiendo el brazo mientras se giraba para agarrar otra. Pequeños shinobi, sí que son fuertes. Tazuna sonrió desde donde intentaba mantener unidas las piedras. Mis hombres apenas pueden seguirles el ritmo. Sus hombres eran civiles que, si bien reconocibles tras meses cargando piedras para el puente, seguían siendo civiles. Sasuke podía con cualquiera de ellos en un mal día. Se las arreglaba incluso con las quemaduras diseminadas bajo su ropa. No eran nada graves, pero sí muy molestas. Podían estar cubiertas por su ropa, así que Kakashi no las había visto y había atado cabos. No habían podido escapar de la casa de Gath ilesos, pero aún así fue un buen resultado en general. Kakashi no sospechó de ellos ni siquiera después de haber inspeccionado la mansión él mismo y de que Zabuza no hubiera aparecido para matarlos por haberle quitado su fuente de ingresos. Mis lindos genin son los mejores, asintió Kakashi y Sasuke apretó los dientes. Odiaba ese término tonto que Kakashi les había dado. El clon de Naruto le lanzó una mirada fulminante a Kakashi. Al menos seguía en su personaje. La piedra se le escapó de las manos y gritó, saltando lejos del bloque de piedra y evitando por poco el golpe que lo haría desaparecer. Sinceramente, era un milagro que el clon hubiera sobrevivido tanto tiempo. A este paso, terminaremos en unos días, continuó Tazuna, y la ovación aumentó a su alrededor ante el anuncio. Volveremos al mapa y podremos empezar a comerciar. Parece que llevamos siglos fuera de Konoha, comentó Sakura, con algunos mechones de pelo rosado pegados a su frente. Todos los rangos C son así. Ella dirigió la última pregunta a Kakashi. No realmente, admitió, sonriendo. Esto equivaldría más a un rango B. Un rango A si alguien no hubiera matado a Gath, ya que Zabuza habría seguido persiguiéndonos. Los rangos C son solo un pequeño paso por encima de los rangos D, añadió el clon de Naruto. Básicamente son tareas domésticas, pero fuera de la aldea. Sasuke agarró la siguiente piedra, ignorando a su equipo. El clon de Naruto había recogido su propia piedra y la había dejado caer en el lugar correcto, limpiándose las manos en los pantalones. Estar atento.
El clon no pudo reaccionar a tiempo y Sasuke lo vio desaparecer en una nube de humo blanco con un pop al balancearse un cubo donde había estado su cabeza. Normalmente eran más resistentes cuando Naruto solo hacía uno, pero habían pasado unos días. Kakashi se tambaleó hacia adelante por el rabillo del ojo, aparentemente olvidándose de las muletas. Sasuke arrojó la piedra que cargaba a sus pies, preparándose para el desastre. ¿Por qué usa un clon?, preguntó Sakura con inocencia. El trabajo del puente no es tan malo. Sasuke observó las emociones que pasaban por los ojos de Kakashi demasiado rápido como para seguirlas y se preparó cuando el Jounin giró la cabeza hacia él, con su ojo gris oscuro furioso. Sasuke juró que la próxima vez que viera al Dobe, lo castigaría por dejar este desastre en su regazo. Naruto desapareció de repente y el mundo de Kakashi se detuvo por un instante. Un clon. Un Kage Bunshin. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo demonios no se había dado cuenta? ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecido? Su agotamiento de chakra era grave, pero no creía que fuera por su incapacidad para detectar al Kage Bunshin. Naruto había pasado semanas usando sus clones para escapar de los rangos D, y Kakashi los había encontrado siempre. ¿Cómo no se había dado cuenta? Lógicamente, sabía que había algunos factores. Su agotamiento de chakra, el hecho de que no lo había esperado, todo el misterio de Gat, pero seguía siendo un Jounin de Konoha. Debería haberse dado cuenta cuando uno de sus genin se reemplazó con un maldito clon. Se giró para mirar a un Sasuke nada sorprendido y sintió la furia burbujear en su pecho. Apostaría la paga de una misión de rango S a que Sasuke sabía sobre esto. Y no se lo dijo a Kakashi. No intentó detenerlo. Mantuvo la boca cerrada y dejó que su compañero de equipo desertara de la aldea. Había una leve esperanza de que Naruto solo quisiera escapar del mundano trabajo manual, pero Kakashi podía sentir la verdad en sus huesos. Naruto finalmente había desertado de Konoha. Levantó la mano y convocó a Pakun y al resto de la manada, sintiendo pesadamente el drenaje de sus escasas reservas. Encuentra a Naruto. Ahora. Comprendieron la urgencia y despegaron. Kakashi sabía que era un poco inútil. No podían seguir el rastro a través del agua y estaban en una maldita isla. Era prácticamente imposible que Naruto no se hubiera ido, pero tenía que cubrirse las espaldas. Sasuke espetó, mientras cojeaba por el puente. Los Uchiha lo siguieron de mala gana hasta que estuvieron a una distancia segura de los civiles. ¿Qué sabes? Sasuke se cruzó de brazos. ¿Por qué debería saber algo sobre lo que hace ese Dobe? Basta, Sasuke, ordenó Kakashi. No es el momento. Tu compañero ha desertado. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Sasuke se movió incómodo pero mantuvo el contacto visual. Probablemente solo está intentando librarse del trabajo del puente. Lo etiquetarán como ninja desaparecido. Enviarán a la Ambu tras él y podrían matarlo si se niega a regresar. Eso sin contar al ninja extranjero que lo perseguirá si se corre la voz. ¿A quién le importaría?, argumentó Sasuke. Solo es un genin. A Kakashi le rechinaron los dientes al cerrar la boca. No podía contarle nada sobre el Kibi. Nadie fuera de Konoha debería saberlo, pero se mantenía en un secreto terrible dentro de las murallas de la aldea, y Kakashi no era tan ingenuo como para creer que no había salido de los confines de la aldea. Sigue siendo un shinobi en Konoha, y sea genin o no, es un ninja desaparecido, enfatizó Kakashi. Dime lo que sabes. No sé nada. Espetó Sasuke, irritado. No me dijo a dónde iba. ¿Entonces sabías que se iba? Sasuke permaneció en silencio y Kakashi se pellizcó el puente de la nariz. Sasuke, tú ayudaste e instigaste. Eso también es un crimen. Esto solo pareció empeorar las cosas. Te lo dije, no me dijo nada, dijo Sasuke con el ceño fruncido. Sabía lo del clon, pero pensé que solo intentaba escaquearse del trabajo. No sabía que iba a escaparse. El chico mentía descaradamente, pero Kakashi no podía hacer nada sin la ayuda de un Yamanaka. Tenía que contarle el Hokage sobre Naruto, pero por ahora guardaría silencio sobre Sasuke. El Uchiha sabía algo, pero Kakashi no quería someterlo al estrés de un interrogatorio, y una pequeña parte de él estaba orgullosa de él. Estaba mal dada la situación, pero considerando lo antitrabajo en equipo que eran Naruto y Sasuke, que se apoyaran así era bueno, pero también malo. Le estaba dando la lata en ese momento. Iba a tener un gran problema por perderlo. Mierda, maldijo, pasándose la mano por el pelo con agresividad. Tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que encontrarlo. No sabemos cuánto tiempo estuvo reemplazado por un clon, señaló Sasuke inútilmente. Sabemos que era el verdadero después de la pelea con Zabuza, respondió Kakashi.
Lo más temprano que pudo haber sido fue esa noche. Puntos conectados. La noche en que Gad murió en el incendio. Kakashi se concentró en el vendaje que aún cubría el brazo de Sasuke. Extendió la mano y, aunque Sasuke intentó resistirse, no pudo con un Kakashi furioso. Arrancó el vendaje y vio una pequeña quemadura. Estaba empezando a sanar. Quizá tenía 3 días. ¿Qué hicieron ustedes dos? Me quemé con la estufa de la cocina, espetó Sasuke, y Kakashi estuvo tentado de tirar al pequeño imbécil frustrante al mar. Aún no entendía la gravedad de la situación. Incluso con esa revelación, no se le ocurría ni una sola razón para que los dos Genin se rebelaran y asesinaran a Gad. Su misión había sido proteger a Tazuna y el puente, así que técnicamente aún podía cumplirse, pero parecía que había surgido de la nada. ¿Una distracción para Naruto? Se le ocurrían al menos 3 maneras mejores de hacerlo. Con cada fibra de su ser ansiaba perseguir a Naruto en ese preciso instante. No podía dejar a Sakura y Sasuke solos en un país extranjero, y aún estaba recuperando chakra. Naruto lo habría sabido. También sabía que el agotamiento de chakra le habría dificultado a Kakashi detectar al Kage Bunshin. Esto estaba demasiado bien planeado. ¿Cuánto tiempo había esperado la oportunidad? ¿Era por eso que se empeñaba tanto en conseguir una misión de rango C? Las piezas seguían encajando y, con cada punto conectado, Kakashi se sentía cada vez más idiota. ¿Cómo no se había dado cuenta? En retrospectiva, era tan obvio. Dios mío. ¿Qué pensarían Minato-sensei y Kusinane? Su hijo era tan infeliz en la aldea por la que murieron que huyó, y Kakashi era demasiado incompetente para detenerlo. El golpeteo de unas patas contra la piedra lo sacó de sus pensamientos. No está en la isla, informó Pakun, jadeando. Lo perdimos junto a los barcos. Probablemente se llevó uno, suspiró Kakashi. Gad ya no los usaba. ¿Fue por eso que mató al tirano? Se volvió hacia Sasuke. Aún no hemos terminado, le advirtió. Estás en período de prueba hasta nuevo aviso. No hables con nadie a menos que yo te dé permiso. Vuelve a trabajar hasta que encuentre una solución. Lo último que necesitaba era que alguien descubriera que el Uchiha había estado allí y entonces tendría que lidiar con 2 genin traidores. Dejaría al chico con la negación. Naruto era tan famoso por su desagrado por los equipos y la gente de su edad que la gente creería que no les contaba nada a sus compañeros. Sasuke lo fulminó con la mirada, pero obedeció, regresando al grupo de trabajadores curiosos. Sakura se adelantó para preguntarle algo que Kakashi no podía oír desde la distancia, pero Sasuke la ignoró, recogiendo la piedra que había dejado caer y reanudando su trabajo. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que irnos, respondió. Tazuna estará bien, ya que Gad está muerto y esto es prioritario. Tenemos que volver a Konoha. No puedo encontrarlo con Genin conmigo. Necesito que le avises al Hokage. ¿Estás seguro? Preguntó Pakun. Denunciarías al cachorro. El ninja cazador no se lo tomará con calma. Lo sé, suspiró Kakashi. El Hokage lo querrá vivo y estará más seguro en Konoha. Estará enojado y triste, pero estará vivo. Podemos resolverlo a partir de ahí. Esto era una pesadilla. Solo llevaba con el niño unos meses. ¿Cómo lo había gestionado Gai durante 3 años? Rey. Gai va a quedar devastado, susurró, sintiéndose un poco enfermo. Le había fallado a su maestra, a su pseudo hermana y a su amiga. También le había fallado a Naruto. Su enseñanza debía ser uno de los factores que lo alejaron. Sin duda, no había sido suficiente para que se quedara. Un problema a la vez, Pakun colocó una pata sobre su pierna en un intento de castigarlo. Sí, Kakashi se ajustó las muletas. Ve a Konoha. Yo te seguiré con los genin en cuanto pueda. Pakun asintió y Kakashi despidió al resto de la manada. Se giró y regresó cojeando al grupo. Era hora de darles la noticia a Sakura y Tazuna. Naruto avanzaba a saltos por la calle, sin poder fijar la vista en un solo lugar mientras lo asimilaba todo. Había aterrizado en una de las islas más pequeñas, así que abandonó el barco, escondiéndolo entre el follaje cerca de la orilla para empezar a buscar el ferry público que lo llevaría a las islas más adentradas en el país del agua. Pensó que sería más seguro mimetizarse con los civiles lo máximo posible, y un cuerpo extra en el ferry era menos visible que un chico navegando solo. Había recorrido la isla a pie para encontrar el único pueblo a la vista y pronto se perdió entre la gente. Era mucho más pequeño que Konoha, probablemente comparable al pueblo de Ola antes de que Gad le metiera sus babosos anzuelos. Era pequeño, pero estaba repleto de vida.
Puestos coloridos bordeaban las calles, algunos vendedores anunciaban sus productos, pero la mayoría hablaban con quienes parecían amigos o familiares a juzgar por la familiaridad. Los niños corrían por las calles, riendo mientras se abrían paso entre las piernas de los adultos. Olía a pescado, pero no era abrumador, y el aire fresco y salado no lo había abandonado desde que subieron al barco rumbo al país de las olas. Lo mejor era que nadie lo miraba dos veces. Se mimetizaba a la perfección con los civiles que lo rodeaban, pero Naruto sabía que su atuendo no habría sido suficiente para engañar a nadie en Konoha. Aquí, nadie sabía de su presencia y a nadie le importaba. Era solo una persona más caminando por la calle, ocupándose de sus propios asuntos. Sintió que un peso abandonaba sus hombros. No era la primera vez que lo experimentaba, pero lo apreciaba cada vez. Cada vez que salía de Konoha se sentía más ligero y cada vez que tenía que regresar, sentía que volvía a posarse sobre sus hombros. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tenía que regresar. Sintió un nudo en la garganta al pensarlo. Probablemente aún no lo había asimilado del todo, ya que solo habían pasado unos días, pero Naruto deseaba desesperadamente que continuara para siempre. Llegó al final de la calle para finalmente ver el puerto. No estaba seguro de cuál de los barcos atracados era el ferry, así que se acercó a uno de los hombres sentados en una caja cercana, con un cigarrillo colgando de la boca. Hola, empezó, intentando disimular su ansiedad. No le gustaban los desconocidos, ni dentro ni fuera de Konoha. ¿Sabes a qué hora sale el próximo ferry a la capital? El hombre se tomó su tiempo para responder, mirando a Naruto de arriba a abajo. Era mayor, más o menos de la edad de Tazuna. El hedor a pescado lo impregnaba y su barba gris y desaliñada contrastaba con su piel morena y curtida. Naruto resistió el impulso de revisar sus kunais. Había guardado algunos en su uniforme de civil, pero no estaba acostumbrado a no tener una bolsa de kunais. No creía que este hombre lo atacara, pero hacía tiempo que había aprendido a no confiar en esos instintos. Siempre era mejor prepararse para el peor de los casos. «¡Qué suerte tiene!», sonrió de repente el hombre. «Se va en 5. Vamos». Naruto parpadeó, siguiendo la punta del pulgar del hombre hacia uno de los recipientes más grandes. «Gracias», dijo, alejándose inmediatamente del hombre. Se acercó rápidamente al bote y se encontró con un joven aburrido de pie junto a la rampa. Con un overol azul sucio sobre un jersey de cuello alto gris y el pelo oscuro hasta los hombros, parecía la viva imagen de un joven pescador local. «¿Uno a la capital?», pidió Naruto. «¿No eres demasiado joven para viajar?», preguntó el hombre con un acento similar al del anciano. «Me encontraré con mi abuelo en la capital», respondió Naruto con naturalidad, pues se le había ocurrido la historia durante los muchos días que estuvo atrapado en el barco. «Mi padre murió, así que tengo que mudarme con él, pero es demasiado mayor para venir conmigo, así que voy yo. Puedo viajar solo. Solo son un par de ferries». 12 años era joven para un civil, así que tenía que aparentar que estaba acostumbrado a que lo trataran como a un niño pequeño. 12 años para un shinobi no era nada. Se había graduado y había empezado misiones a los 9 años, y sabía que Kakashi Gai Sensei habían empezado antes. A veces, los civiles eran muy raros con la edad. «No pareces alguien de por aquí», continuó el hombre. «¿Es un requisito para subir al ferry?», espetó Naruto, sin poder ocultar su irritación. ¿Por qué le importaba siquiera? «Tranquilo, pequeño», le dio una palmadita a Naruto en la cabeza, y tuvo que esforzarse al máximo para no romperle la muñeca. «Solo tengo curiosidad por la nueva cara». 300 ri por el viaje. Naruto se la empujó, subiendo al bote. No era algo que hubiera anticipado. Por un lado, a la gente no le importaba quién era, pero al mismo tiempo, se suponía que era un civil de 12 años. Al parecer, a la gente le importaban los niños que viajaban solos. No cambiaría las cosas para él, pero necesitaba mantener la coherencia de su historia. Estaba seguro de que a la gente le importaría menos una vez que llegara a la capital. Si se parecía en algo al país del fuego, sería demasiado grande para que a alguien le importara un solo niño. Encontró un lugar libre y se agazapó, ignorando a la poca gente que merodeaba. No había preguntado cuánto duraba el viaje, pero supuso que eso no cambiaba mucho las cosas. Estaba atrapado en el barco hasta que llegaran y no podía hacer nada para acelerar el viaje. Apretó su mochila contra el pecho, manteniendo a la gente a la vista mientras sonaba una bocina y sentía que el barco empezaba a moverse. Al menos había logrado llegar al segundo bote, lo que debería seguir desorientándolo. Los perros ninja de Kakashi no podrían rastrearlo, pero al mismo tiempo, era una isla pequeña.
Podrían adivinar rápidamente que había tomado el ferry a la capital. Intentó deshacerse de los pensamientos negativos. Estaba bien. Se alejaba cada vez más de Konoha y pronto llegaría a la capital del país del agua, donde podría perderse tanto que jamás lo encontrarían. Podría convertirse en uno más entre tantos, y eso era todo lo que siempre había deseado. Solo faltaba un poco más. ¡Qué forma tan maravillosa, Lee! El poder de la juventud brilla con fuerza en ti. Gai-sensei. Tenten, tu técnica de tanto avergüenza a todas las demás. ¡Qué elegante! Gracias, sensei. Neji, el taijutsu de tu clan es glorioso. Tu velocidad aumenta cada día. Neji le asintió. Ahora terminamos con 20 vueltas alrededor de Konoha. Anunció Gai. Sí, Gai-sensei. Respondió Lee con entusiasmo. Los otros dos genin lo siguieron rápidamente fuera del campo de entrenamiento. Estaban listos. Retenerlos para los exámenes de Chunin el año pasado había sido la decisión correcta y su equipo había florecido de maravilla. Tenía plena confianza en su equipo y sabía que lo habrían hecho magníficamente si los hubiera inscrito el año pasado, pero retenerlos, permitiéndoles perfeccionar sus habilidades y fortalecerse aún más, significaba que estarían muy por encima de cualquier otro equipo genin que se hubiera graduado después de ellos. La experiencia de las misiones regulares por sí sola les sería muy útil cuando ascendieran a Chunin, y Gai estaba feliz de enviarlos al mundo, con la certeza de que estaban tan preparados como él podía. Si Naruto hubiera sido asignado a un equipo cuando fue asignado a Gai, no habría dudado en proponer a su antiguo aprendiz. Naruto había estado listo para los exámenes de Chunin desde su primer año como genin, pero Gai había hecho con él lo mismo que con su equipo genin, reteniéndolo solo un año para darle la mejor oportunidad posible. Los problemas que habían surgido cada año subsiguiente habían escapado a su control, y sabía que el Hokage había estado frenando deliberadamente a Naruto en sus intentos de ascenso. No sabía por qué, pero solo tenía que confiar en que su líder lo hacía por el bien de Naruto. Seguía convencido de que Naruto era uno de los mejores genin de la aldea y el poder de la juventud brillaba con fuerza en su interior. Tenía el privilegio de poder afirmar ser uno de los maestros de Naruto. Su alumno alcanzaría todas las metas que se propusiera y alcanzaría cualquier sueño que anhelara. Sabía que no todos en la aldea veían el esfuerzo de Naruto ni apreciaban su enfoque directo y estimulante, pero Gai sabía que no duraría para siempre. Era solo cuestión de tiempo para que todos vieran lo que hacía. Un joven maravilloso, trabajador, con un ingenio agudo y un corazón bondadoso. Kakashi podría inscribirlos en los exámenes de Chunin este año. Los compañeros de Naruto solo llevaban unos meses fuera de la academia, pero Gai solo había oído maravillas de Uchiha Sasuke y había visto a Haruno Sakura esforzándose por su cuenta en diferentes campos de entrenamiento. Lee estaba muy prendado de ella, pero no quería interrumpir su entrenamiento, así que se había comprometido a ganársela con su propio esfuerzo. Gai estaba muy orgulloso de él. Kakashi era un profesor fantástico, así que probablemente estarían listos para los exámenes de Chunin, y su rival era de la escuela de la mejor maestra es la experiencia, así que Gai tenía muy pocas dudas sobre la entrada de su equipo genin. Los dos recién graduados de la academia también tendrían a Naruto de su lado. Puede que su estudiante aún tuviera dificultades para comprender el concepto de compañeros de equipo, pero Gai sabía que Naruto podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Confiaba en sus habilidades y, si se volvían demasiado para ellos, intervendría para protegerlos. Fingía que no le importaban los demás, pero Gai sabía que eso era solo un escudo para protegerse de las duras críticas. Deseaba que Naruto se permitiera salir un poco más de su caparazón, pero ese tipo de cosas no se podían forzar. Su estudiante ya había avanzado mucho desde su graduación, y Gai sabía que seguiría creciendo, floreciendo y floreciendo en la primavera de su juventud. Estaba deseando ver a sus alumnos en los exámenes de Chunin. Sería un honor ver a su equipo competir contra el de su rival. Tendría que hablar con Kakashi al regresar de su misión. El equipo de Kakashi había obtenido su primer rango C, pero deberían haber regresado mucho antes de los exámenes. También podría ver si Naruto quería entrenar. No había querido interferir con las enseñanzas de Kakashi, sobre todo considerando lo nuevo que era el equipo, pero habían pasado meses e incluso tenían un rango C sin duda, no sería exagerado invitar a Naruto a un entrenamiento. Tendría que preguntarle a su rival. Quería ver con sus propios ojos lo lejos que había llegado Naruto. Naruto le había contado sobre las lecciones que había recibido con Hayate para dominar las espadas del clan Uzumaki en la capital.
Genma también le había contado sobre la nueva afinidad de Naruto por el futón tras haberlo escuchado de Asuma en uno de los bares. Naruto había adquirido muchísimas habilidades maravillosas desde que dejó el cuidado de Gai, y estaba deseando verlas. Su taijutsu sería digno de admirar. Ya no podía quedarse quieto. Corrió hacia sus alumnos. Y tampoco podía aflojar. Tenía que seguir entrenando duro y desafiándose a sí mismo para poder representar no solo un reto para su querido rival, sino también para su maravilloso alumno. Esperaba con ansias su regreso. Sakura caminaba justo detrás de su maestra, siguiendo el camino de tierra de vuelta a casa. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que recorrieron ese camino rumbo al país de las olas. Su primer rango C no había ido como esperaba. Al principio fue aterrador, entre los hermanos Demonio y Zabuza, pero terminó de forma decepcionante, con alguien eliminando a Guts sin ellos. Pasaron unos días simplemente ayudando con la construcción del puente y asegurándose de que ningún matón sobrante decidiera probar suerte, pero no pasó nada. Entonces, el clon de Naruto apareció y todo se fue al traste. Al principio, no había comprendido bien a Kakashi Sensei cuando le contó lo sucedido. Estaba convencida de que solo intentaba escapar del aburrido puente, pero nunca lo había visto tan serio. Empezó a comprenderlo cuando le dijeron a Tazuna-san que tenían que irse. Se hizo realidad cuando emprendieron el viaje de regreso a Konoha sin Naruto. Sakura sabía de los ninjas desaparecidos. Era imposible no saberlo como Kunoichi, y el libro Bingo estaba lleno de ellos. Habían dado algunas charlas sobre ellos en la academia, así que Sakura también sabía que no eran tan raros como la gente creía. Al mismo tiempo, eran un concepto abstracto. Sabía que eran criminales que habían abandonado su aldea, pero eran de otras aldeas o de antes de su tiempo. Desertar de la aldea era un delito bien conocido, pero nunca se le había ocurrido que alguien lo hiciera. Ni siquiera podía concebir hacer algo así. Su familia, su equipo y sus amigos estaban en Konoha. ¿Por qué alguien querría irse? Nunca imaginó que pudiera ser alguien conocido. Sabía que Naruto no se llevaba bien con los aldeanos, pero no creía que fuera suficiente para que se fuera. Quizás si hubiera sido un poco menos brusco y se hubiera esforzado, las cosas habrían mejorado y no habría sentido la necesidad de irse. Al mismo tiempo, había algo en Naruto que Sakura sabía que extrañaba. Era difícil llevarse bien con él, pero la reacción de la gente hacia él siempre le había parecido un poco extrema. Lo había visto en los rangos D y nunca había logrado comprenderlo. ¿Qué iba a pasar? ¿Naruto era técnicamente un criminal ahora? ¿Y si tenía una muy buena razón para irse? A Naruto nunca le había gustado, pero seguía siendo su compañero. Ella quería que la reconociera, pero no podía hacerlo si estaba fuera de la aldea o en la cárcel. Tenía que haber algo más. Las cosas no podían seguir así de ahora en adelante. Se movían más rápido que cuando estaban con Tazuna-san, pero no alcanzaban el ritmo normal de un shinobi, no con la condición de Kakashi Sensei. Habían establecido un ritmo brutal al llegar al país del fuego, pero no habían podido mantenerlo. Él había dejado sus muletas en el país de las olas, y Sakura sabía que, para entonces, debía de haber tomado una cantidad desorbitada de pastillas de soldado. Sasuke-kun no había dicho nada desde que dejaron el país de las olas, pero Kakashi Sensei tampoco, en realidad. Había una extraña tensión entre ellos. No habían intercambiado una sola palabra desde su conversación tras la aparición del clon de Naruto, ni siquiera cuando acamparon unas breves horas. Sasuke-kun se había mostrado hosco y no le respondió a Sakura cuando ella intentó romper el incómodo silencio. Eso en sí mismo no era tan inusual, ya que Sasuke-kun era fuerte y silencioso, pero había algo extraño en él. Sakura lo había estado observando durante años y, aunque sabía que aún tenía mucho que aprender sobre Sasuke-kun, sabía cuando algo no andaba bien. Se preguntó cómo se sentiría él ante la partida de Naruto. Habían sido compañeros de entrenamiento y se conocían desde hacía tiempo. Debió de estar afectado por la partida de Naruto. Intentó imaginar cómo se sentiría si Ino se marchara de la aldea, y fue horrible. Se sentiría como un vacío en su vida que no podría llenar. También se sentiría como una puñalada en el corazón. Ino habría decidido dejarla. Naruto decidió dejarlos. No creía que valiera la pena seguir con su equipo, y eso dolió mucho más de lo que Sakura esperaba. Se había esforzado tanto, había aceptado sus duras críticas y comentarios abrasivos, convirtiéndolos en motivación, y de hecho estaba viendo resultados, y Naruto ni siquiera estaría presente para verlos. No es que necesitara su aprobación, pero quería al menos demostrarle que estaba equivocado. Tal vez incluso darle una paliza para verle la cara. El equipo se sentía mal sin él.
¿Qué va a pasar?, preguntó, incapaz de seguir dándole vueltas a las cosas. Se estaba volviendo loca. Con Naruto, quiero decir. El Hokage enviará a Shinobi para recuperarlo, respondió brevemente Kakashi-sensei. Sakura podía ver el sudor en las partes expuestas de su rostro. Se había exigido tanto que se preguntaba qué le sucedería cuando llegaran a Konoha y se le pasarán los efectos de la adrenalina y las pastillas de soldado. ¿Entonces qué pasa? No lo sé, respondió Kakashi-sensei, pero dudó. Eso lo decidiría el Hokage. Estaba mintiendo y a Sakura no le gustaba. Kakashi-sensei no se comportaba como siempre desde que desapareció el clon de Naruto, y ni siquiera habían visto su libro naranja. Naruto se había ido, Kakashi-sensei estaba completamente equivocado, Sasuke-kun estaba muy deprimido y Sakura sentía que las cosas nunca volverían a la normalidad. Ya no se sentía como su equipo. Siempre se había sentido rara, pero preferiría esa sensación a lo que estaba sucediendo ahora. Estará encadenado a la aldea para siempre si no lo matan, dijo finalmente Sasuke-kun. Pero solo es un genin, señaló Sakura. ¿Por qué les importaría tanto? Desertar de la aldea es un crimen, sin importar el rango, interrumpió Kakashi-sensei con dureza. Sabemos que la aldea la tiene enemistada con Naruto, espetó Sasuke-kun. No lo quieren allí ni que se vaya. Es una estupidez. Te sugiero que te guardes tus opiniones cuando volvamos a la aldea. Kakashi-sensei se detuvo en medio del camino para fulminar con la mirada a Sasuke-kun. Estás en una situación delicada y lo último que necesitamos es que te arresten también. ¿Por qué arrestarían a Sasuke-kun? Sakura intentó calmar la alarma que la invadió, con el pulso acelerado. ¿Qué había pasado? No podían arrestar a Sasuke-kun. ¿Por qué arrestarían a Sasuke-kun?, exclamó, mientras su mirada abierta se movía desesperadamente entre ambos. No te preocupes por eso, Sakura, Kakashi-sensei la ignoró y ella no pudo evitar estallar. No te preocupes, gruñó, deteniéndose en seco en medio del camino. Mi compañero se ha ido. Ha desertado y nadie me dice cómo ni por qué, ni siquiera me habla de ello. Tú y Sasuke obviamente saben algo, pero no me lo dicen. Yo también soy miembro de este equipo y estoy harta de que me ignoren como si fuera estúpida o no pudiera con esto. Naruto es difícil, gruñón, condescendiente, un shinobi increíble y es mi compañero. Yo también merezco saber cosas. Se secó las lágrimas bruscamente mientras los miraba con furia. No era solo Naruto quien la menospreciaba, todos lo hacían, incluso Kakashi-sensei. Sabía que era la más débil, pero seguía siendo miembro de este equipo y debía ser tratada como tal. No siempre sabía si era porque iba por detrás en el entrenamiento, si prefería los libros o si era una chica, pero estaba harta de que la trataran como si no valiera la pena. Se esforzaba tanto como los chicos y, aunque sí, aún no estaba al mismo nivel, aún así debía ser reconocido. Se esforzó al máximo y, en ese momento, no le importaba si eso era suficiente para ellos. Era suficiente para ella. Lo siento, Sakura, se disculpó Kakashi-sensei. No me había dado cuenta. ¿Por qué lo harías?, espetó, con la ira impulsándola. Apenas me reconoces, a menos que sea para echarme o para que me pongan en un rango de no importo tanto como los chicos. No sabía cuánto tiempo llevaba gestándose esto ni por qué lo estaba revelando ahora. Había cosas mucho más importantes, como regresar a Konoha y que Naruto se fuera, pero no podía evitarlo. Sentía una profunda ira, rencor y dolor, y no sabía qué hacer con él. Eso no es cierto, insistió Kakashi-sensei. Tú también importas, Sakura. Ella simplemente no podía creerle. Como sea, se tragó el nudo en la garganta. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que volver al pueblo. No podía lidiar con esto ahora mismo. Esto era más grande que algo que pudiera resolverse en medio de un camino polvoriento con una de sus compañeras desaparecida. Primero lidiarían con todo el asunto de Naruto y verían qué pasaba, pero sabía que las cosas no podían seguir así. Era parte de este equipo y ya era hora de que todos empezaran a actuar como tal. El equipo 7 acaba de regresar. ¿Por qué sentiste la necesidad de informar esto? Uzumaki Naruto no regresó con ellos. Una pausa. ¿Cuál es su estatus? Intentan mantenerlo en secreto, pero corren rumores de que ha desertado de la aldea. El Hokage ha enviado a los Anbu. ¿Se ha mudado a otro pueblo? Desconocido en este momento. ¿El Uchiha? Regresó ileso. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo 7 ingrese a los exámenes Chunin? Bajo. Solo quedan 2 personas en el equipo y es poco probable que se inscriban tras la recuperación de Uzumaki Naruto.
Podrían añadir a un miembro del cuerpo de Genin para que Uchiha Sasuke pueda presentarse al examen, pero con solo un par de semanas para que empiecen a llegar los participantes, no calificarán. Entonces Uchiha Sasuke no participará en los exámenes Chunin. No, maestro. Esto podría cambiar mis planes. ¿El ataque seguirá adelante? Ya eliminé al Kazekage y preparé a Suna para la batalla. Esto debilitará a Konoha incluso si necesitamos acceder a Uchiha por otra vía. También podría proporcionar la distracción y la privacidad que necesito para entregarle el sello al chico. ¿Qué necesitas que haga? Acércate al chico. Empieza a sembrar la semilla en su mente. Su compañero se ha ido de la aldea, lo que podría afectarlo. Debemos intentar atraerlo voluntariamente. Por supuesto, maestro. Infórmenme sobre cualquier novedad relacionada con Uzumaki Naruto. Puede que no sea tan valioso como el Uchiha, pero el Kibi sería un activo que no podemos descartar. Es posible que Akatsuki ya sepa que abandonó la aldea. Sí, maestro. Otra pausa. Lo has hecho bien. Tu tiempo en Konoha terminará con el ataque, así que reúne toda la información posible. No me decepciones. Por supuesto, maestro. La serpiente invocada estalló en una nube de humo, poniendo fin a la correspondencia. Kabuto se ajustó las gafas mientras se levantaba de su asiento. No podía fallarle a su maestro. Necesitaba hablar con Uchiha Sasuke y esclarecer el misterio de la desaparición de Uzumaki Naruto antes de que comenzaran los exámenes Chunin y la caída de Konoha. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.